Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7, comenzamos hoy, versículos 1, 2 y 3 solamente. Recuerde que estamos a punto de cambiarnos de local, vamos por necesidad, vamos a tenernos que cambiar de local. Como le decía mi hermano, aquí el local no es propio. Quisiéramos ya que fuera la última vez, ir a algo propio, lo vemos difícil todavía. Así que si usted sabe de algún local, de alguna bodega, de algún lugar en renta, de preferencia en renta, no préstamo, menos regalado, y no porque no queramos algo regalado, pero acuérdese que nada hay gratis, eso ya hemos visto muchas veces, ni la salvación es gratis, que a ti y a mí no nos costó, no significa que es gratis, le costó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario efectuar nuestra salvación, así que de preferencia algo rentado para que sea justo también. Ya le dije, los patios de las casas no nos gusta tanto porque después de un tiempo empieza a haber conflictos. Ya al principio es bonito, qué bueno que estén en mi casa, es bendición, pero otra vez y otra vez y otra vez, y se va haciendo algo que ya no es sano al final de tiempo. Así que si sabe de algo aquí en las inmediaciones, se lo agradecería. Ya hay gente que se ha acercado y me ha dicho, todavía no concretamos nada, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero sí hay que ir viendo. Al igual, ya con tiempo le diremos dónde va a ser, para que usted sepa dónde nos vamos a congregar. Le repito, sería aquí en las inmediaciones, y también ya nos pondríamos de acuerdo para poder cambiarnos, porque no va a llegar mística o mágicamente las cosas de aquí al nuevo local. Hay que venir, hay que ver si contratamos algún camión o a ver cómo le hacemos, y de preferencia entre todos cargar, venir, cargar, llegar, descargar y acomodar en el nuevo lugar. Ya esto se lo vamos a ir diciendo con calma. Hebreos 7 del 1 al 3. Sígame con su vista, la palabra dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, esta es la parte importante, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a orar, cierre sus ojos. Maravilloso Dios, una vez más nos bendices con tu palabra, la cual hemos entendido hace un par de semanas es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que llega a lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser espiritual, para transformarnos. Eso es lo que te rogamos el día de hoy, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas, que salgamos de aquí con la enseñanza viva en el corazón, queriendo reflejar a Cristo, más que pensando que estuvo buena o mala la predicación, que salgamos de aquí puntualmente queriendo reflejar quién es Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Padre, te agradecemos siempre en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. En sus méritos es que estamos aquí, decimos amén. Como te decía, el día de hoy comenzamos con el 7º capítulo de esta carta de autor desconocido. Tras un interludio, empezó en el capítulo 5 al final y se aventó todo el capítulo 6 nuestro escritor en exhortaciones y prevenciones. Cuidado, no vayan a caer, cuidado, no vayan a ser tierra infértil, cuidado, no vayan a dar pasos para atrás. Ahora nuevamente nuestro escritor regresa al tema del sacerdocio de Cristo. Él ya lo había tocado en el capítulo 5, lo dejó pendiente, aunque de hecho desde el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 daba chispazos de este tema, pero definitivamente aquí en el capítulo 7 va ahora sí a tomarse todo el capítulo para explicar acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. El capítulo 7 comienza a explicar la cita, ya no vayas, el Salmo 110:4. ¿Qué dice el Salmo 110:4? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hace tiempo, cuando vimos el capítulo 5, le expliqué esto. Dios tiene protocolos. ¿Sí se acuerda de eso? Tú no puedes llegar nada más y decir, no, yo puedo llegar y decirle, ¿qué onda, Dios? ¿Y qué? ¿Y tú eres el tal por cual? No. Dios tiene protocolos, y por eso salió eso en el capítulo 5, que Él estableció siempre un representante. Fue Adán, fue Noé, fueron varios, fue Melquisedec, que eran representantes del pueblo con Dios. Esta es la médula seccional de la doctrina de Hebreos.
Cuando nosotros empezamos ahorita el capítulo 7 y hasta el capítulo 10, vamos a encontrar ahora sí la médula, la doctrina de la epístola a los hebreos. Estos 3 capítulos nos hablan de todo el cuerpo doctrinal de Hebreos, que es la exposición del trabajo de sumo sacerdote de Cristo. Todo el material precedente a dicho análisis que hay en este capítulo es introductorio. Todo lo que vimos en el capítulo 3, 4, 5 nos estaba introduciendo a lo que va a tocar en el capítulo 7, 8, 9 y 10. A partir del capítulo 11, 12 y 13 ya, como quien dice, va de salida en su tema. Lo vamos a ir desglosando este capítulo poco a poco, pues hay mucho que aprender aquí. Lo primero que veremos es el motivo por el cual Cristo ha sido hecho sumo sacerdote. Ese va a ser el epicentro de nuestra enseñanza del día de hoy. Ah, sí, Cristo sumo sacerdote. ¿Y eso en qué me ayuda, en qué me afecta o qué? Eso vamos a entender el día de hoy. Vamos rápidamente, comenzamos, versículo 1 y 2. Porque este Melquisedec, ¿cuál Melquisedec? El que nos habla en el capítulo 6, en el último versículo del capítulo 6, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto significa rey de paz. Melquisedec no es muy conocido, ya que su nombre aparece solamente 2 veces en todo el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 14 y en el Salmo 110. Si bien el relato histórico de Génesis 14 nos da cierta información de Melquisedec, el Salmo 110 realmente los pormenores no son muy detallados. Vamos a Génesis 14. Vamos a leer rápidamente la historia de Melquisedec. No sé si las próximas semanas lo volvamos a hacer, al menos esta sí, tal vez la próxima semana ya no leamos la historia de Melquisedec. ¿Qué pasó en Génesis 14? Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, es decir, de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Siempre le he dicho que si quiere nombres para sus hijos, aquí hay varios, entonces si un día va a tener, ya le puede poner ahí este tipo de nombres. Ellos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos 5 reyes se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlomaer, y en el 13º se rebelaron. Es decir, había 5 reyes en el territorio, habían sido vasallos de Kedorlomaer, y después de 12 años dijeron: oye, ya estuvo, ¿por qué tenemos que ser sus vasallos? Vamos a unirnos, nosotros somos 5 reyes y vamos a pelear contra él. Verso 5: y en el año 14 vino Kedorlomaer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Usted dirá, y esto es un paréntesis, no es el tema, ¿por qué tantos nombres tan raros? ¿Por qué los escritores bíblicos pusieron esto? Sabe que es una referencia perfecta, porque los arqueólogos se dieron a la tarea en el siglo XIX de decir: vamos a escudriñar, vamos a ver si es cierto, y encontraron que todos estos lugares, reyes, personas que hacen referencia, ¿sí existieron? Entonces, la Biblia no es un relato inventado, tiene fundamento. Cuando nosotros leemos esto, tal vez no lo entendamos, pero un buen geógrafo, un buen arqueólogo, han ido durante ya 3 siglos, casi 3 siglos, a la tierra Medio Oriente, han escarbado y han llegado a la conclusión de que esta palabra es viva, es certera, es eficaz. Versículo 7: y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habita en Asontemar. Es decir, había muchas broncas en la tierra. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlomaer, rey de Elam,
Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Aroc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Vamos al versículo 17. Si tú sigues leyendo, nos sigue dando pormenores de la batalla. Dice, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Qué pariente? Lot vivía en Sodoma, se armó la guerra, perdió Sodoma, y Lot fue tomado prisionero y llevado por los reyes como prisionero. Dice, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él, sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y la demás gente. Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer, y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle de Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, y le dijo a Abraham, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín que había ganado. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Ojo, Abraham no estaba de orgulloso. Abraham no quería que dijera la gente, por mí tiene, yo le di. Es Dios quien me bendice, no voy a tomar nada para mí, salvo para la gente que peleó conmigo. Ok, vamos parte por parte. En primer lugar, el nombre de Melquisedec está compuesto en 2 partes. La primera parte es Melqui, que significa mi rey, y la segunda parte es Sedec, que significa justo. En otras palabras, mi rey es justo. El escritor de Hebreos, ya lo leímos, lo interpreta como diciendo rey de justicia. Melquisedec era rey de Salem cuando Abraham derrotó las fuerzas de Quedorlaomer. Al regresar Abraham de la parte norte de Canaán, Melquisedec sale a su encuentro, ya lo leímos, ofreció pan y vino. Ahora, quiero que levante su mirada y me vea, esto se lo expliqué hace tiempo, se lo recuerdo. ¿Por qué es importante saber que Melquisedec era rey y era sacerdote? Porque nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Y nosotros no podemos nada más decir, sí, es rey y sacerdote, si no tiene un sustento bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, y es lo que hizo el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos es el único en el Nuevo Testamento que toma el sacerdocio de Cristo y nos lo muestra claramente, pero él no lo hace diciendo, para mí que el Señor Jesucristo es rey y sacerdote. No, él dice, oigan, ya desde el Antiguo Testamento hay un rey sacerdote, Melquisedec. Si se acuerdan de por qué se llama Hebreos, porque le está escribiendo a una comunidad hebrea, y ellos en ese momento dicen, conectan sus neuronas, hacen sinapsis y dicen, sí es cierto, hay un rey sacerdote, Melquisedec. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Así es Jesucristo, es semejante a él. Melquisedec era rey de Salem entonces. Él va, pelea, trae un grande botín, lo recibe Melquisedec, le deja el diezmo de todo. Tanto el relato de Génesis como la epístola de Hebreos describen que Melquisedec es una figura histórica contemporánea a Abraham. Era de la época de Job, Melquisedec y Abraham eran de la época. Melquisedec era rey de Salem, Salmo 76:2. Concéntrese. Le voy a pedir un favor, en serio, ahora no oigo nada, tengo los oídos bien tapados. Entonces, de repente empiezo a subir más la voz. Voy a tratar de modularla, de no subirle mucho, pero concéntrese, porque si yo no subo, no oigo bien,
y lo veo a usted que está distraído, durmiéndose, digo, ay, como que entonces me está faltando power en la voz. Entonces mejor vamos a estar concentrados, vamos a estar aquí bien, sino para aventárnosla todo el tiempo de pie. Ya que al final le digo, póngase sobre sus pies, nos paramos de una vez. Usted dice, yo me la paso toda la predicación parado. Salmo 76:2. No, ya en serio, concéntrese. Melquisedec es rey de Salem en la época en que Abraham vivía. En Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Qué nos está diciendo Asaf en el Salmo 76? Que Salem es el nombre precursor de Jerusalem. El primer nombre, de hecho en hebreo, en inglés se escribe Jerusalem. Es decir, que Salem es la ciudad de Jerusalén antes de que se fundara como Jerusalén. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿En qué ciudad? El templo. En Jerusalén, exactamente. Tanto en el relato de Génesis como, no, perdón. Melquisedec era rey de Salem, ciudad que es Jerusalén hoy en día, y era sacerdote de Dios. En el mundo gentil del tiempo de Abraham, todavía quedaban restos de la verdadera adoración al Dios creador del cielo y de la tierra. Regrese a Génesis 14:19. Génesis 14:19. Ángel, ven, porfa. Génesis 14:19. Quiero que entienda esta parte también y vamos a ver al final cómo se liga. Melquisedec es una persona que existió realmente. Pero ¿por qué aquí dice sin día, sin terminación, sin genealogía? Ahorita lo va a entender. Génesis 14:19. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Después, ¿qué dice? ¿Creador de qué? De Adán, mejor dicho, de cuando Dios está en el paraíso con Abraham, con Adán. A Abraham habían pasado solamente unas cuantas generaciones. Baja Noé del arca y mucha gente todavía tenía conciencia de quién es el Dios verdadero creador del cielo y de la tierra. Esa gente o parte de esa gente es Melquisedec. Melquisedec era sacerdote porque venía y entendía perfectamente quién era el Dios Altísimo. Adán le enseñó a sus hijos a sus hijos, así hasta que llegó a Noé. Noé bajaron del arca y le enseña sobre todo a Sem, el padre de los semitas, padre de los judíos, y Sem le empieza a enseñar a sus hijos hasta llegar a Melquisedec, y Melquisedec entendía, tiene que haber un representante, a Dios se le adora así, a Dios se le canta así, a Dios se le hace así. Por eso es que era sacerdote y rey. Abraham le da el diezmo de todo, del botín, esto ya lo vimos. El relato de Génesis enseña que Abraham hizo un juramento de no quedarse nada, no quería que pensaran que gracias a él se había hecho rico. Pero hay algo más, Isaías 6:9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Por eso es que Abraham le da los diezmos de lo que él tenía, de lo que él ganó. Y esto nos enseña un principio, pero se lo voy a decir en la próxima clase el domingo, en la mañana. Salem significa paz. Jerusalén es la ciudad de paz. Por eso es que el escritor le llama rey de justicia, porque Melquisedec es rey justo, y rey de paz, porque es el rey de la ciudad de paz. Estas dos características, el rey justo, el rey de paz, son características mesiánicas, es decir, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9, 6 y 7. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? ¿De quién habla aquí Isaías? De Cristo, de Emmanuel, de Dios encarnado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. ¿En qué dice ahora? En juicio y en qué. Es decir, Jesucristo es el rey de paz y el rey de qué. Y Melquisedec era rey de paz y rey de qué. De justicia. Con eso nos basta. Versículo 3, ya vamos a terminar. Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, ¿de quién habla? De Melquisedec. Sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mucho ojo con este versículo, porque muchas veces se ha interpretado como Melquisedec es Cristo. Sí, pero no. Por fin, eso no es. Es un tipo, una representación de Cristo, pero no es Cristo como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Es Cristo antes de encarnarse, tiene apariciones en el Antiguo Testamento, ahí sí es Cristo literalmente. Melquisedec es solamente una representación, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue David, personas que literalmente existieron y que nos dejaban ver ciertas características de Cristo. Así es Melquisedec. Este versículo no lo debemos de interpretar literalmente, de que Melquisedec llegó de la nada a la tierra, no tenía papá ni mamá. El escritor lo que está haciendo es razonar a partir del silencio. ¿Por qué? Porque en Génesis 14 y en el Salmo 110 no encontramos nada de quiénes son los papás de Melquisedec. No nos dice dónde nació, no nos dice dónde murió, no nos dice nada. Pastor, pero de muchos personajes bíblicos tampoco. ¿Pero qué crees? De sus contemporáneos sí. Adán sabemos hasta cuántos años vivió. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿900 qué? Se aventó 900 años casado. ¡Ah, su mecha! Y se le hicieron como 900 minutos. Esto es importante. Y entonces, ¿por qué nos dice que sin padre o sin madre, si nada más está razonando a partir del silencio, ¿para qué lo menciona? Esto te lo dije cuando vimos en el capítulo 5. Los sacerdotes tenían que ser de una familia especial. ¿De la tribu de qué? De Leví. No podía ser cualquier tribu, no podía ser cualquier persona, tenía que ser de la tribu de Leví. Por eso es que dice, oye, no sabemos si venía de Leví, venía de Judá, no sabemos de qué tribu venía. Lo que está haciendo es comparar a Melquisedec con Aarón. Él es sumo sacerdote, Melquisedec, Aarón es sumo sacerdote. Aarón sabemos que venía de la tribu de Leví y por eso Dios lo pone, pero Melquisedec, aunque era sumo sacerdote, no sabemos de qué tribu venía. Con esto Dios está estableciendo un precedente para Jesucristo. ¿Jesucristo de qué tribu venía? De Judá. Y entonces podrían decir, no, Jesucristo no puede ser sacerdote porque viene de Judá y no de Leví. ¿Y qué hace el escritor de Hebreos? Permítanme, aquí hay un ejemplo en la Biblia de rey y de sacerdote, y ese sacerdote ni siquiera venía de la tribu de Leví, porque no sabemos quién era su papá, no sabemos quién era su mamá, no sabemos dónde nació, no sabemos dónde murió, y aún así Dios lo honra en el Antiguo Testamento y lo pone como sacerdote. De esa manera está diciendo, es válido el sacerdocio de Cristo. Es lo que está haciendo nuestro escritor. Nuevamente, ahí en Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no sabemos nada de él, no tiene principio de día ni fin de vida, no que haya sido eterno, sino que no sabemos cuándo nació, cuándo murió. Y esta es la parte ahora que vamos, sino hecho semejante. ¿A quién? La palabra semejante, ahora compara a Melquisedec con Cristo. Utiliza la palabra semejante. En el griego es afomoió, que significa estrechamente similar.
Es decir, se parece, es muy similar, casi igualito, pero no es lo mismo. Nuestro escritor, inspirado por el Espíritu Santo, ve una gran similitud entre Cristo y entre Melquisedec. Nos dice, no que son idénticos, los compara, discierne el parecido y dice, así como Melquisedec existió, Cristo también, y Melquisedec los deja ver quién era Cristo, nos deja ver características de Cristo, así como David, así como Noé, así como Josué, así como muchos de los jueces nos dejan ver características de Cristo. El escritor discierne y dice, también Melquisedec es semejante a Cristo. Melquisedec fue una figura histórica en la opinión del escritor, al no haber referencias genealógicas que lo clasifiquen en el sacerdocio de Leví. Él por eso dice, permanece sacerdote para siempre. Ya después vamos a ver más esto. ¿Por qué es importante esto? Te decía que con eso es lo que quiero apuntalar la enseñanza del día de hoy. Tú a lo mejor pensarás, bueno, ok, ya me dijo todo eso, ya me dijo que es sacerdote, ya medianamente lo habíamos visto esto. ¿Qué importancia tiene, pastor? ¿Tiene trascendencia para el cristianismo? Claro que la tiene y mucho. En el antiguo pacto, ya entendimos, Dios elige una tribu entre las 12 para ser sacerdotes delante de su nación. Esto es la tribu de Leví, que venían descendientes de Aarón. En el Nuevo Testamento también hay un sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6. Este tema ya lo he visto muchas veces, ya lo he tocado muchas veces con ustedes. En algunos discipulados ya lo hemos visto. ¿Y sabe por qué es importante? Porque mucha gente todavía no, me pareció importante volverlo a tocar, porque mucha gente todavía no lo asimila. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido. Y después, ¿qué dice? Son un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes, ¿y qué más nos hizo? Mucho ojo, ¿de quién está hablando aquí Juan? ¿Y de quién habla Pedro? ¿De la tribu de Leví o de quién habla? De nosotros, de los cristianos. Y entonces, ¿no se supone que los únicos que pueden ser sacerdotes son de la tribu de Leví? Dios no viola sus propios estatutos. Por lo tanto, nosotros no podríamos ser sacerdotes y Cristo no podría ser sumo sacerdote porque en la carne viene de la tribu de Leví, de la tribu de Judá y no de Leví. Pero Dios no se le escapa nada. Dios establece otra línea sacerdotal superior a la tribu de Leví. Todo lo que encontramos de la ley ceremonial, porque la ley moral, los 10 mandamientos siguen vigentes, pero la ley ceremonial solamente es una mirada, una sombra de lo que iba a venir después. Cada vez que tú lees de los ritos, de la sangre, de los sacrificios, del sacerdocio, solamente es una línea, una comparación de algo mayor que iba a venir. En este caso, el sacerdocio de Aarón solamente era una mirada a lo que iba a ser el sacerdocio de los creyentes. Por eso es que Dios pone a Jesucristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, para que tú y yo podamos ser reyes y sacerdotes, sobre todo delante de nuestro Padre. ¿Y eso qué? Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos. Durante más de 1000 años esta enseñanza estuvo perdida. Más de 1000 años la Iglesia Católica Romana absorbió, tomó de manera exclusiva el sacerdocio. La curia romana, los curas, vaya, no estoy siendo irreverente o grosero, es lo que significa. La curia romana
eran los únicos que podían presentar ofrendas, eran los únicos que podían orar, eran los únicos que podían leer la Biblia, eran los únicos que podían presentarse delante de Dios. Decían que se necesitaba ser una persona especial, ungida, para presentarse delante de Dios, y tienen toda la razón. El punto es que no nada más son unos cuantos, tampoco se extiende a toda la humanidad, no me malinterpretes, se extiende a todo creyente. Una de las enseñanzas que retomaron los reformadores, por eso te dije, se pasó más de 1000 años esta enseñanza perdida, y todo aquel que quería acercarse a Dios forzosamente tenía que ir con el sacerdote, con el cura, con el padre, y a decirle, ore por mí, y léame la Biblia, y esto y lo otro. Los reformadores lo llamaron el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa esto? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros podemos ser sacerdotes junto a Él. El sumo sacerdote solamente era uno. Cuando moría se elegía otro, pero Cristo no va a morir, Cristo es eterno, Cristo es para siempre. Eso significa que tenemos sumo sacerdote para la eternidad. Y cuando tú crees en Cristo, te haces automáticamente de su linaje espiritual, y como Él es sumo sacerdote, nosotros pasamos a ser ¿qué? Sacerdotes, sacerdotes delante de nuestro Dios. ¿Cuál es el punto con esto? Que mucha gente, ya sea por apatía o a veces por indiferencia, pero también muchas veces por falta de confianza, no se acerca a Dios. Mucha gente piensa que el pastor, los ancianos, los diáconos son los únicos que pueden orar, que pueden hacer, que pueden volver las cosas espirituales, y esto es una gran mentira. Una mentira que nos hemos contado nosotros mismos, porque ni siquiera te lo he predicado desde aquí, te he dicho todo lo contrario. Cualquiera de nosotros puede acercarse al Señor, lo único que basta es poner nuestras rodillas en el suelo y orar a Dios. Ángel, ayúdame por favor acá arriba. Cierre sus ojos, siga con sus ojos cerrados. Quiero que entienda la importancia de esta enseñanza, del sacerdocio universal de los creyentes. Quiero que entienda que usted y yo no podemos seguir despreciando tener intimidad con Dios. Hace tiempo le enseñé que se le conoce como pecado de omisión. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando tú dejas de tener tu devocional, vaya, cuando tú dejas hasta de congregarte, se le conoce como pecado de omisión. Mucha gente lo hace porque no se siente confiado llegar delante de Dios y decir, aquí estoy para orar, aquí estoy para cantar, aquí estoy para leer, aquí estoy para hacer mi Dios. ¿Cómo lo voy a hacer si no soy sabio, no soy bueno, no soy santo? Y ponemos una barrera nosotros mismos para tener intimidad con Dios. No debería de ser así. Deberías de tener la confianza de poder acercarte a Dios. Pastor, pero usted dijo hace un par de meses que Dios tiene protocolos. Sí, y Él los cumple en Cristo Jesús. Cristo es nuestro sumo sacerdote y tú y yo somos sacerdotes. Se cumple perfectamente el protocolo. No te esperes, te lo dije esa vez, no porque no lo pueda o no lo quiera hacer con buena gana y buen gusto, pero mucha gente se espera hasta el domingo para que el pastor ore por su problema y por su situación. Lo hago con gusto, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no hacerlo tú mismo, ir delante de Dios y decir, Señor, aquí está mi problema, aquí está mi situación? Mi oración no va a estar más ungida, más poderosa que la tuya. Somos al mismo nivel. Yo no soy sumo sacerdote, yo también soy sacerdote, al igual que tú, al igual que todos los creyentes. Así que no estoy más cerca de Dios. Si acaso he entendido esta verdad desde hace muchos años y no dejo que nada interrumpa mi comunión con Dios. Ahora, si lo que interrumpe tu comunión con Dios es el pecado, que sabes que estás en una situación pecaminosa, la Biblia dice en el libro de Proverbios, confiésalo y apártate de él. Y ya entendimos lo que es la confesión de pecados. No es conmigo, no es con un sacerdote, es delante de Dios decir, Señor, me equivoqué, estoy mal, dame de tu gracia, de tu paz y ayúdame a vivir correctamente. Pero si no es el pecado lo que te aparta de tener una relación con Dios, ¿por qué no te acercas a Él? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué lo haces a un lado? ¿Por qué tu relación con Dios está fría, lejana, distante? ¿Qué te estorba? ¿Qué te impide?
¿Sabes cuánta gente hubiera querido oír esta enseñanza durante 1000 años? Que anhelaban acercarse a Dios, que anhelaban estar cerca de Él, sentirse protegidos, sentirse bendecidos, sentirse amados, y tenían que esperar y que el sacerdote les cobrara grandes sumas de dinero, el cura, el padre. ¿Cuántas personas no hubieran querido poder doblar sus rodillas y sentirse cerca, pero les enseñaron que no se podía? Y nosotros, que lo tenemos al alcance de la mano, lo menospreciamos fuertemente, vilmente. Deja de menospreciar el sacerdocio que Cristo te dio. Deja de menospreciar el que eres sacerdote del Rey Altísimo, y ten una relación directa, íntima con Dios. Nada te estorba. Te repito, si lo que te estorba es pecado, arrepiéntete y déjalo a un lado. Pero si no, ¿qué te estorba? ¿Qué estorba que tengas una relación con Dios toda la semana? Si tú crees que con 2 o 3 horas el domingo va a ser suficiente, déjame decirte que a veces pasamos esas 3 horas o más en redes sociales por día. Ahora imagínate tantos días llenándonos de tantas cosas, y con 1 hora o 2 a la semana crees que la vas a hacer. Es imposible. Por eso el cristiano no tiene cosmovisión, no tiene mentalidad bíblica, porque nuestra mente la llena todo lo demás menos nuestra relación con Dios. Ora a Dios en tu casa, lee tu palabra, escucha alabanzas y predicaciones sanas, pero ten una relación diaria, íntima con Dios. Nada te lo impide. No me necesitas ahí. Lo que puedo hacer y mi trabajo es enseñarte y guiarte. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es como la curia romana de decir soy una persona especial, ungida, que solamente yo puedo, y si no es por mí nadie puede. Eso es una grave mentira, y eso no te hemos enseñado aquí. La Biblia no lo enseña y por eso no lo enseñamos. Siga así con sus ojos cerrados y vamos a orar a Dios entonces, porque muchas veces, Padre, hemos menospreciado el sacerdocio que tú nos diste. Muchas veces hemos menospreciado que nos has dado un lugar de autoridad, de privilegio como sacerdotes. Ese lugar de autoridad, de privilegio, ya lo quisieran tantas personas que buscan desesperadamente en la astrología, en la brujería, en tantas cosas espirituales, porque ciertamente son espirituales, pero dañinas, contrarias a tu palabra. Porque buscan desesperados un consuelo, mi Dios, que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano, no porque somos buenos, sino porque tú lo lograste en la cruz del Calvario. Y nosotros que tenemos a la mano ese consuelo no lo usamos. Perdónanos, mi Dios, y cambia nuestra mentalidad. Llévanos a ser verdaderos sacerdotes en nuestro hogar. Personas, hombres y mujeres comprometidos con buscarte diariamente, con buscar de ti, de tu palabra, de orarte, de cantarte, de llenarnos de tu presencia cada día, mi Dios. No permitas que nuestra relación contigo sea solamente de domingo, Padre. Que esperemos al día de servicio, al día de enseñanza solamente para tener una relación contigo. ¿Qué relación más pobre podría ser esa? Hace tiempo te hice esta pregunta y te la hago nuevamente ya para terminar. ¿Por qué quieres ir al cielo? Si el Dios que está en el cielo, la persona que está en el cielo, que es nuestro Dios, y con la que te aburre pasar tiempo a solas en oración, en canto, en predicación, es el que va a estar allá. ¿Qué vas a hacer en el cielo? ¿Aburrirte toda la vida? ¿Toda la eternidad? ¿Para qué quieres ir al cielo? No, yo lo que quiero es librarme del infierno. Entonces no has entendido la salvación. No es lo mismo querer librarme del infierno que anhelar estar una eternidad con el Rey de Reyes. No es lo mismo. Ve preparándote. Tampoco te digo que va a ser, entonces ahora tienes que orar 5 horas diarias. Ve preparándote poco a poco a poco. Y cuando seamos glorificados, ya ni el pecado, ni la carne, ni el cansancio, ni hambre, nada nos estorbará para estar en una relación eterna con Dios. Pero vete preparando desde aquí, porque si no, te la vas a pasar muy aburrido en el cielo durante toda una eternidad. ¿Para qué quieres estar allá? Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias por las exhortaciones que nos das por medio de ella. Te rogamos que sean vivas y eficaces, que esta exhortación nos lleve verdaderamente a considerar nuestro sacerdocio como algo santo, como algo que tú nos has dado, que no dejemos de orar, de leer, de escudriñar, de congregarnos, mi Dios, que ese pecado de omisión no lo cometamos más, que verdaderamente